nosotras Patricia de Saladín. Estas cartas son tan valiosas cuando se escribieron para estas iglesias originales como lo deben ser para nosotras hoy, para encontrar nuestro alimento, nuestro sustento, nuestra guía, nuestro ánimo, también nuestra reprensión y vernos retratados en ellas y saber qué es la palabra de Dios para nosotros hoy. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Patricia de Saladín. Las que nos siguen en nuestro reto Mujer Verdadera 365 saben que estamos ya casi en la recta final. Estamos casi cerrando el año y parece increíble. Hemos ido avanzando en las lecturas en el Nuevo Testamento y ya pasamos por los Evangelios y en los programas anteriores mencionamos brevemente el libro de los Hechos. Y vimos cómo nace la iglesia, está el derramamiento del Espíritu Santo y desde ese entonces hasta ahora estamos en los últimos tiempos. Estamos esperando el glorioso regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En estos programas que vamos a comenzar vamos a ver las cartas o las epístolas, que son parte del Nuevo Testamento. Hay 21 cartas en total en el Nuevo Testamento y fueron escritas por los apóstoles. Cartas a las iglesias, cartas para individuos específicos, pero que forman parte de toda la Escritura. Pero esas cartas fueron escritas específicamente en el tiempo del Imperio Romano. Y Cristo, cuando vino a romper con esquemas sociales, con esquemas de la cultura, a derribar barreras entre personas y los retaba con su evangelio, con las buenas nuevas. Y son esas mismas buenas nuevas y esas mismas cartas que hoy transforman nuestra cultura. En el día de hoy y mañana vamos a ver a vuelo de pájaro 9 de un conjunto de 13 cartas que fueron escritas por el mismo autor. Y es curioso porque en el Nuevo Testamento, por lo general, las cartas llevan el nombre de quien las escribió. Primera, segunda y tercera de Juan, primera y segunda de Pedro. Pero en este caso fueron tantas escritas por el mismo autor que se les puso el nombre de sus destinatarios. Porque hubieran tenido que ser 13 cartas con el nombre de este autor. Y me imagino que muchas ya saben ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del apóstol Pablo, que fue quien escribió 13 de las 21 cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y en este día y para estos dos programas me acompaña mi querida Anita, compañera en el ministerio, quien siempre estamos juntas aquí grabando los programas de Aviva Nuestros Corazones, Ana Marí Sauter. Bienvenida, Anita. Gracias, Patricia. Es un privilegio de verdad estar aquí sentada en esta mesa contigo y poder compartir estas preciosas verdades con nuestras oyentes. Yo sé cómo Dios ha puesto esto en tu corazón y yo creo que Dios nos va a dar un muy buen tiempo. Amén. Para nosotras y para nuestras oyentes. Amén. Y antes de que entremos a hablar de ese autor, del apóstol Pablo, Anita, en los programas que hemos visto de Mujer Verdadera 365 siempre preguntamos ¿cómo encaja este libro en todo el hilo de la Escritura? Siempre decimos que la Biblia es un todo, es un solo libro. Entonces, ¿cómo diríamos que encajan estas cartas en todo el panorama bíblico? Bueno, es un cuadro precioso y grande, pero glorioso. Y por una gráfica que encontramos en un video de Bible Project, podemos ver que ahí es como que estamos viendo un teatro y hay escenas, ellos lo plantean así. Entonces estamos en una escena muy preciosa porque es en la que el telón se ha abierto de una manera preciosa. Y aún falta más por abrirse cuando lleguemos a la epístola de los Hebreos. Pero en este punto de lo que se nos revela en las cartas escritas por el apóstol Pablo a las iglesias, hemos pasado por, ¿verdad? Dios y la humanidad, la creación. Dios decide crear y creó la tierra, los animales, todo, y al ser humano, varón y hembra. Y esa humanidad que él creó, Adán y Eva, desobedecieron y vimos la caída cuando grabamos el Pentateuco. Y ellos fueron expulsados del Edén. Esa comunión íntima que ellos tenían con Dios fue quebrada,
fue rota por el pecado, por la desobediencia, el engaño de Satanás. Entonces después tenemos rápidamente, llegamos a Dios y el pueblo de Israel. Entonces Dios escoge a Abraham, ¿verdad? De él forma una nación, le hace promesas preciosas, que la primera la vimos en Génesis, ¿verdad? Que vendrá la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Y entonces con Israel vemos la desobediencia también de Israel, la desobediencia de todo un pueblo a un Dios que los rescató de la esclavitud. Y en ese proceso de esta nación llegamos a un punto donde están los profetas y los poetas también, y hay hermosas profecías de un rey que vendría, un rey que vendría. Y llegamos rápidamente otra vez a los evangelios, que fue nuestro último programa, donde hablamos de ese rey que vino, nació de una virgen. Vimos su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y en estas preciosas cartas, el apóstol Pablo nos enseña de una manera preciosa lo que esa muerte, lo que esa resurrección, lo que la cruz de Cristo, lo que Jesús logró a nuestro favor. Adán y Eva expulsados del Edén. Israel en el exilio, constante enfrentamiento con el pecado. Sí, parecería como que las promesas de Dios hechas a Abraham de una nación, de una tierra, de bendición en todas las familias de la tierra, como que todo eso se había quedado como en el olvido, como que había fracasado el plan de Dios. Pero como tú decías, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, esa promesa de Génesis 3:15. Y entonces lo que me pasa, que yo sé que te pasa a ti también, es que había un misterio oculto. Había un misterio que no se había revelado. Y por eso había tanta confusión en el pueblo de Israel, en todos esos religiosos judíos, porque las promesas estaban ahí, pero había algo oculto. Y ahora, con la llegada de la iglesia, del derramamiento del Espíritu Santo, luego de esa resurrección, es precisamente en estas cartas de Pablo. Que está una explicación maravillosa de lo que todo eso significaba. O sea, estaba velado, estaba ahí, pero era una sombra. Y en estas cartas vemos cómo se empieza a abrir ese telón de una manera maravillosa, en lo que esas promesas, eso que sucedió con Abraham, eso que sucedió con el pueblo de Israel. Y tendríamos que a mí me dieron ganas, mientras leía estas cartas, de volver a leer el Antiguo Testamento completo, pero obviamente no me alcanzaba el tiempo. No te daba el tiempo. Porque es precioso ver cómo cada una de esas cosas. Por eso es que Jesús le decía a los discípulos de Camino de Emaús, las escrituras hablaban de mí. Nosotros leemos el Pentateuco, leemos los profetas, leemos los libros históricos, leemos los salmos, Patricia, y en todas partes, no es que Jesús está en cada versículo, ¿verdad? Pero el cuadro que se nos está pintando para llegar a este Nuevo Testamento y recibir a este Mesías, Rey prometido, Salvador, un Salvador que haría posible que esa comunión que fue rota en el Edén por la desobediencia y el pecado fuera restaurada otra vez. Eso es glorioso. Sí, porque las cartas, ¿verdad?, aclaran todo el panorama de la cruz, de la resurrección. Pero antes de hablar de las cartas, aunque es obvio que en 2 programas no vamos a poder hablar en detalle de 9 cartas, pero sí vamos a ver cosas que tienen en común y, como tú decías, como la narración de una historia. Pero es muy importante que nos detengamos en el apóstol Pablo, porque es que su solo testimonio, su sola persona, su testimonio de conversión y cómo este hombre dio su vida por estas verdades y por el Evangelio y por Jesucristo merece que nos detengamos y que hablemos de eso. ¿Quién fue el apóstol Pablo? El apóstol Pablo es un precioso instrumento en las manos de Dios en ese preciso momento de la historia de la redención para ser esta persona que Dios usaría para explicar este glorioso mensaje, este misterio que había estado velado en el tiempo. Y voy a leer algunas cosas que encontré a lo largo de mi lectura de las cartas y del libro de los Hechos que nos ayudan a crear como este cuadro. Y antes de hacerlo, sí quisiera comentar que al leer estas cosas y ir conociendo más y más al apóstol Pablo, es tan fácil uno como enfocarse en él, ¿no? En el personaje humano.
Y él mismo, al leerlo a él, que es lo que me impresiona de él y que ojalá sea así en nuestras vidas, al leer al apóstol, tú no puedes quedarte en el apóstol. Ujú. Tus ojos se van a Jesús. Sí. Tus ojos se van a Cristo porque Él lo habla de Cristo de una manera tal que es imposible tú quedarte en Él como ser humano. Así que no queremos hacer eso para nada. Pero sí, ¿quién era el apóstol Pablo? La Escritura misma nos dice que él respiraba amenazas de muerte contra los seguidores de El Camino. Ujú. Cristo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hechos nos dice, cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, dice el apóstol, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, Jesús le dijo a Pablo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Y Jesús hablando, aquí veamos lo que Jesús dijo del apóstol. Él es un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. ¿Ves lo del telón que estamos hablando? Para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Desde ahí ya estaban también anunciados los sufrimientos del apóstol. Así es. Dice también en Gálatas 1:23, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Eso es asombroso, que una persona que iba por un camino totalmente opuesto, ahora abraza este camino de esta forma, con esta pasión, su llamado, y con tanta oposición. Ujú. Porque no fue un camino de rosas que se le llamó, fue un camino de sufrimiento. Y fíjate que al principio también tenían los discípulos, los otros discípulos, tenían miedo de él porque no creían que verdaderamente fuera discípulo. Ahí viene Pablo Tengan para acá. miedo, tengan Escóndanse. cuidado. Sí. Tenían miedo, pero me conmueve que y se cumple el pasaje que dice, el texto que dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama y o sea, Pablo quedó cautivo de ese a quien él perseguía. Amén, amén. Y dice, se dedicó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Había una estrategia ahí, ¿verdad? Evangelística el punto de predicación eran las sinagogas. ¿Y qué era lo que predicaba? Que Jesús es el Hijo de Dios. Ese era el tema central de su predicación. Y en Romanos se nos dice, digamos, en la primera carta, su presentación de sí mismo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Esto es comisionado por Cristo mismo para una misión, apartado y enviado con el mensaje del Evangelio. Sí, porque aunque él no fue apóstol como los otros apóstoles que vivieron esos años con el Señor, a él sí se le hizo una manifestación especial de Cristo y por eso Cristo lo llamó. Él como dijo, dice. porque a mí Cristo Sí. se me apareció después. Sí. Es muy lindo. Y en Gálatas leemos también de la boca del mismo apóstol. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Importante, no era palabra de hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Fue Jesús mismo que le reveló estas cosas, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Es así, y es de entender, yo a veces me pongo en el lugar de todos estos judíos, pero el camino que perseguía, ahora es el camino que anuncia, y dice que este Cristo es Dios, es el Hijo de Dios. Así Y entonces Cristo que vino a derribar todas estas cosas religiosas, toda esta hipocresía religiosa, definitivamente el instrumento era Pablo. Perfecto. Y yo me pongo en el lugar de estos judaizantes que le hacían la vida tan difícil donde quiera que iba, y es que se había resquebrajado todo el sistema religioso que por siglos los había sustentado. Loco traidor, cualquier otro judío. Este es un loco traidor, como así, o sea, de Sí. abrazar las tradiciones de nuestros antepasados. Sí. Ellos como abrazaban esa ley de Moisés. Ahora viene a decir que sí, que Jesús es el Hijo de Dios. Una locura en ese momento, en ese contexto. Y entonces a decir que no había que guardar lo del rito de la circuncisión, el primero que Pues ese es derriban. un tema, sí, si Dios quiere llegaremos a tratar un poquito ese tema. Y dice, sus palabras eran confirmadas por milagros. Es importante porque él fue en ese momento histórico del nacimiento de la iglesia.
su predicación fue como avalada por esos milagros que Jesús poderosamente hacía a través de él y de los otros apóstoles. Es muy importante ver eso. Él también era conocedor de la ley, como estábamos diciendo, conocedor de los pactos, conocedor de las promesas, cosas que ya hemos hablado en estos... Instruido por Gamaliel. Ajá. Y fíjate, acusado de hablar contra su pueblo y contra la ley. Esa era la gran acusación que tenían contra él. Pero al leer sus cartas también encontramos otras cosas muy lindas, y es su corazón amoroso y también como paternal. La forma de escribir de Pablo, o sea, tú te pones a leer sus cartas de una sentada, ¿verdad? Sin sacar partes aquí y allá. Las lees completas, todas. Patricia, hay un amor ahí. Yo creo que el amor de Dios, de Jesús, que le era revelado a él, ese amor se reflejaba de una manera preciosa en cómo él escribía esas cartas. Por los hermanos, por las iglesias, porque él sufría. Le dice a los Gálatas: hermanos, por quienes todavía sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pero también podemos ver, Anita, un apóstol Pablo que con los años y con todo el avance de su vida de fe, vamos a decir, la gracia de Dios lo fue haciendo cada vez más tierno. Y siempre es duro él, por ejemplo, cuando tuvo aquel desacuerdo que se separaron, Sí. con él se fue con Silas, Bernabé se fue con Juan Marcos, o sea, Sí. vemos también una transformación en él como hombre, haciéndose, como tú dices, cada vez más dulce, más amoroso y Como más uno de tus parecido a versículos Cristo. favoritos en 2 Corintios, ¿verdad? Contemplando. Sí, cada vez Eh. él tuvo la oportunidad como de contemplar a Cristo y ser transformado de gloria en gloria Así a la es. misma imagen. Muchas veces, Patricia, nosotros creemos que es como que tenemos que ser de esta manera para que entonces Dios nos use, porque así es como tenemos que lucir ¿verdad? Y yo creo que es tan importante ver cómo es la gracia de Dios, y lo vemos en las epístolas todo el tiempo, es la gracia de Dios, va haciendo ese proceso. No es que no queremos ser de X manera, no es que no queremos ser transformadas, pero no se trata de ser así para que Dios, no es de que nosotras no somos así, entonces Dios nos transforma para que lo reflejemos. Por eso él dice, yo soy el hombre más pecador, el más grande de los pecadores, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y cuando se refiere al privilegio de anunciar el evangelio, dice: este tesoro está en un vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Amén. Y no de mí. Amén, amén. Y también pues otras cosas que podemos ver de él es que es trabajador, muy trabajador, y su oficio era hacer tiendas de campaña. También él fue llamado plaga y que provocaba revueltas por donde iba. Proclamaba la verdad y enfrentaba la mentira de los falsos maestros, súper importante. Él sufrió prisiones, sufrimientos, como vimos que el mismo Cristo le dijo que él iba a padecer. Y una cosa que me llama la atención, que en uno de los viajes, cuando él iba a Jerusalén, lo trataron, dice que profetas le decían: no vayas a Jerusalén. Y ahí era que él decía: mira, yo estoy dispuesto no solo a padecer por ese nombre, por el nombre, sino también a ser muerto. Y llega a Jerusalén sabiendo que había sido profetizado que él iba a padecer. Ahí tratan de que no se vea contra la ley, contra el judaísmo, pero como quiera, eso le iba a suceder, pero él no tenía en poco. Lo que él escribía, él lo vivía, porque él decía: a mí se me ha concedido no solo hablar de él, sino también padecer por causa de él. Y él escribió en una carta a los hermanos, Sí. que qué privilegio que fueron vistos como dignos de también padecer así como Cristo. Entonces es eso, en la vida de él fue un reflejo de lo que escribía, de lo que enseñaba, y eso es precioso. Y que Dios quiera hacernos a nosotras mujeres así, que lo que hablamos, que lo que pudiéramos enseñar sea más bien un reflejo de nuestra vida. Eso no es poca cosa, es hermoso, pero al mismo tiempo descansamos en que no es de nosotras, sino es la gracia de Dios trabajando en nuestras vidas. Amén. Y siempre Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pero que haya en nosotros el anhelo de ser, o sea, de ser así, de vivir lo que proclamamos con nuestras bocas. Amén, amén. Y pues llegando a lo que es la razón, ¿verdad?, de sus cartas, él, pudiéramos decirlo así, él fue misionero, ¿no? Él hizo varios viajes misioneros, fundó iglesias. También hubo alguna de las cartas que se le escribió a una iglesia que fue fundada por otro hermano, y él visitaba estas iglesias, él les continuaba edificando por medio de estas cartas que él escribió. Y una cosa que me encanta, que también leemos en las cartas, es que él usó su autoridad para edificación de las iglesias, no para destrucción.
Aún la confrontación, aún los llamados de atención, así como las afirmaciones, las exhortaciones, el ánimo que él le podía dar a los hermanos, todo era para edificación, que es lo que nos llama a él también, ¿verdad? A ser unos con otros. O Jesús, ¿verdad? Que llenó sus labios para exhortarnos, a edificarnos también unos a otros. Y fueron 3 sus viajes misioneros, pero porque ya finalmente quedó en Roma con lo de por apelar a César. Ujú. Quedó ya en Roma años, primero en un tipo de encarcelamiento, bueno, luego en otros. Y Dios lo usó ahí para hablar a reyes, como el mismo Jesús le había dicho. Ujú. Su predicación fue escuchada. Y para escribir, porque muchas veces 4 cartas me parece que fueron escritas en ese primer encarcelamiento donde él estuvo en esa casa. Necesitaba tiempo para escribir todo Sí, esto. y lo visitaban los hermanos y eso, pero también me llama algo la atención, Anita, mucho de él como creyente y de los hermanos que iban con él. Es cierto que ellos iban en una misión, ellos iban a llevar el mensaje, las buenas nuevas, pero donde quiera que iban, dice que se reunían con los hermanos y visitaban la sinagoga. O sea que el cristiano, cuando se traslada, cuando sale, siempre trata de buscar el pueblo de Dios ahí donde está y de reunirse con el pueblo de Dios. Eso es una evidencia de que nosotros amamos ese pueblo que Cristo compró con su sangre. O sea, no como lo más lejos posible, donde yo no quiero reunirme donde estén los La cristianos. iglesia no. allá y yo por acá. otro lado. Aun cuando estamos fuera de nuestro lugar, de donde vivimos, eso me llamó mucho la atención, que donde quiera que él iba, eso era lo que hacía, buscar los hermanos, buscar la reunión. Y aún en Filipos, que todavía no había sinagoga, fueron al río donde la gente se reunía para orar. Y ahí encontraron a Lidia y todo eso. Y lo vemos también en los saludos, en las mismas cartas. Yo creo que más allá de la estructura en sí de una carta, vemos saludos sinceros entre hermanos. Y eso es precioso. Tanto eso que estás diciendo como el deseo constante de querer predicar el evangelio para la salvación de los perdidos, porque al final era eso, es crecer en este momento de la historia donde estamos. Dios está edificando su iglesia, pero también seguimos en el periodo de la historia donde faltan personas por venir a Cristo. Uh-huh. Y nosotros estamos ahí. Por eso el llamado a las misiones, por eso el llamado en tu casa a llevar ese mensaje del evangelio donde Dios te ha puesto ahí en la etapa de vida donde estás, porque todavía ese mensaje está expandiéndose, todavía ese mensaje está siendo predicado, todavía las almas están viniendo a Cristo y ese pueblo de Dios está siendo completado en número. Y nosotras estamos ahí como gentiles. Y eso que tú dices es así porque nosotros no podemos pensar, eso fue el apóstol Pablo. No, nosotros, la gran comisión es para todos los creyentes, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, nosotros tenemos una encomienda, tenemos un mensaje, ya sea en nuestro entorno pequeño de nuestro hogar, de nuestro vecindario, de nuestros amigos, o a nivel más amplio cuando Dios le place darle a personas ministerios más amplios. Pero eso que tú dices es muy cierto, o sea, saber que nosotros somos embajadores de Cristo y que el mensaje que nos ha sido encomendado es decirles a las personas, reconcíliense con Dios, arreglen sus cuentas con Dios. Así es. Bueno, entonces, para resumir, ¿verdad? Y pasar ahora a hablar ya de las cartas, resumiendo la experiencia del apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo narra, dice él, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados.
con ese anuncio, él les declara, pero es Dios que le dice, yo te voy a mandar a los gentiles, porque ellos van a ser trasladados del dominio de las tinieblas al reino de mi Hijo amado. Y mira cómo él mismo en su predicación es hermoso. Y yo creo que las palabras no nos van a alcanzar, ni el tiempo, ni la eternidad nos alcanzaría para hablar de todo lo que se puede hablar de estas bellezas. Pero él explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios. Su predicación era sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Se le usaba la misma ley que Dios le había dado a su pueblo para predicarles. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y esto está en Hechos 28. Más adelante él dice en este proceso de predicarle a sus hermanos judíos y después ir a predicar a los gentiles, sepan por tanto que esta salvación de Dios, es importante que sepamos que era de eso, de esa salvación de Dios, ha sido enviada a los gentiles. Y un judío diría, ¡oh! Sí, y en los Salmos leemos muchísimas veces de todas las naciones, los gentiles, todas las naciones, los gentiles, toda la tierra, ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Dice también, recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios otra vez y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo. Y es nuestro deseo en esta conversación que ese sea nuestro enfoque, es el Señor Jesucristo, es el reino de Dios, la historia de redención que Él ha estado escribiendo a lo largo de tantos años y de la cual nosotros somos parte en este momento de la historia de manera preciosa, como gentiles que hemos sido incluidas en este plan redentor. Somos partícipes de esas promesas y pactos que mencionamos en programas anteriores. Patricia, nosotras somos partícipes. Amén, por la pura gracia de Dios. Y por la gracia de Dios, como dice al principio en el libro de los Hechos, en uno de los sermones de Pedro, que él dice, para ustedes, hablándole a los judíos, son estas promesas del arrepentimiento y del Espíritu Santo, y para todos los extranjeros que Él haya llamado. Y ahí, como tú dices, estamos nosotros. Y una vez ahora habiendo ya terminado con el apóstol Pablo, Anita, ¿a quiénes fueron escritas estas cartas? ¿Verdad? Fueron escritas a iglesias, pero ¿quiénes leyeron estas cartas? Creo que pudiéramos verlo como personas que culturalmente están lejos de ti y de mí, pero al mismo tiempo son personas como tú y como yo. Sí, porque pudiéramos pensar, ¿verdad? A iglesias y imaginarnos un edificio, una estructura y olvidarnos que realmente la iglesia está compuesta de creyentes, la iglesia no es el edificio, entonces eran personas, como tú dices, de otra época, pero iguales, con las mismas luchas, con la misma vida de fe que tú y que yo en el día de hoy. Así es, y estas personas como tú y como yo enfrentaban situaciones de la vida como tú y como yo, tienen un corazón pecaminoso como el tuyo y el mío. Son personas que también tienen una mente, tienen una forma de pensar, tenían cosas que entender en ese momento, así como filosofías, ideologías que rechazar y de las cuales estar, ¿verdad?, pendientes. Personas que como tú y yo tenían familias o no tenían familias, casados o solteros, padres e hijos, siervos y amos. Son personas que estaban en un imperio, en el Imperio Romano. Toda esta expansión inicial del Evangelio en este momento de la historia tomó lugar en el Imperio Romano. Y podemos ver que eran ciudadanos como tú y como yo, solo que de un imperio. ¿Y de qué imperio, no? Sí, mujeres y hombres. La estructura social, había una estructura social donde sí, ciertamente el esclavo sufría, la mujer tampoco era muy estimada. Así que podemos ver que eran personas que formaban parte de una sociedad, como nosotras al día de hoy. Solo que obviamente los tiempos nos separan, la cultura nos separa. En esa época el politeísmo obviamente era como lo usual y digamos que de alguna manera los romanos habían adoptado los dioses griegos. Entonces ahí había todo un tema y hubo incluso un emperador que hizo que las personas tuvieran que adorar a uno de esos dioses y luego uno de ellos también, él mismo se hizo adorar como Dios. Eso chocó con la fe de las personas. Es así. La palabra había corrido y la palabra se difundía. Y la puerta de la fe había sido abierta para los paganos y Pablo estaba cumpliendo con su llamado y ahora le escribía porque su corazón quedaba atado al corazón de estas personas en las iglesias, como tú decías, muchas fundadas por él, otras que quizás la fundaba un colaborador, personas a quien quizás él nunca había visto su rostro, pero mi esposo siempre me dice, un hermano,
es aquel por quien Cristo derramó su sangre. Y aunque yo lo conozca o no lo conozca, si Cristo derramó su sangre por él, es mi hermano. Entonces Pablo iba a estas iglesias, nombraba ancianos en cada ciudad, establecía el orden. Había personas que recibían ese evangelio, personas que no recibían ese evangelio. Recibían muchas veces oposición que venía de una ciudad tras otra persiguiéndolos con esa oposición. Pero el punto es que el evangelio estaba corriendo. Así es. Y aún esos hermanos en ese momento tenían que ser animados a perseverar en la carrera. Igual que tú y que yo necesitamos hoy ser animados a perseverar en el día de hoy, en la vida que Dios nos ha dado hoy, en la etapa de vida en que nos encontramos ahora, ser animadas a perseverar. Y eso queremos hacer con nuestras oyentes, que cada uno de estos programas que podamos compartir, que cada una de estas cartas, cuando las vayas a leer, te animen a perseverar en la carrera de la fe, porque ciertamente ese mensaje de salvación que ha sido revelado es muy glorioso, que como hemos dicho, el tiempo no nos bastaría ni la eternidad para terminar de entenderlo y de asombrarnos, de maravillarnos de la gloria de Cristo. O sea que estas cartas son tan valiosas cuando se escribieron para estas iglesias originales como lo deben ser para nosotras hoy, para encontrar nuestro alimento, nuestro sustento, nuestra guía, nuestro ánimo, también nuestra reprensión, y vernos retratados en ellas y saber que es la palabra de Dios para nosotros hoy. La palabra del cielo, dice de la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y estas cartas hoy tienen la misma vigencia. Amén, amén. Hemos estado hablando sobre el apóstol Pablo y sus cartas en el Nuevo Testamento. 9 de sus cartas que comenzamos a hablar hoy acerca de ellas y también en el día de mañana. Gracias por acompañarnos. Te esperamos una vez más para que mañana veamos ya más detalles de estas 9 cartas que escribió el apóstol Pablo. Y recuerda que la lectura para hoy en nuestro reto Mujer Verdadera 365 es Romanos capítulos 1 al 3. Escudriñando la Escritura, juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.